En la vasta extensión del desierto, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, un llamado resonó en el corazón de un hombre. En una era donde los dioses eran de piedra y oro, donde la fe se depositaba en lo tangible, vivía Abraham. No era un conquistador ni un monarca. Era simplemente un hombre cuyo corazón estaba abierto a lo invisible, dispuesto a escuchar un susurro en medio del silencio del mundo. Una noche, mientras el viento acariciaba las dunas, una voz quebró la quietud. No era un trueno ni un estruendo, sino una promesa que cambiaría el curso de la historia. Sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. La promesa era monumental, hacer de él una gran nación, pero ¿cómo se abandona todo lo conocido por una promesa? ¿Cómo se deja atrás la seguridad del hogar, las raíces familiares, el único mundo que has conocido, para caminar hacia un destino incierto? La lógica humana gritaba que era una locura. Sin embargo, Abraham no consultó con sus miedos ni con sus dudas. Sintió la verdad en esa voz y con una confianza que desafiaba toda razón, obedeció. Junto a su esposa Sarai, su sobrino Lot y todo lo que poseían, emprendió el viaje. Cada paso era un acto de desprendimiento, una renuncia a la comodidad del pasado. Cada amanecer en un nuevo horizonte era una declaración de fe inquebrantable. No tenían un mapa, solo una promesa divina como brújula. Su viaje no era solo geográfico, sino un profundo peregrinaje del alma. Finalmente, llegaron a la tierra de Canaán, una tierra fértil pero habitada por otros pueblos. Allí, entre robles y colinas, la voz volvió a hablarle. A tu descendencia daré esta tierra. Aún no tenía hijos, y la tierra no le pertenecía. Pero en ese preciso instante, Abraham construyó un altar. No para pedir, sino para agradecer. No para entender el futuro, sino para adorar en el presente. Su historia nos enseña que la verdadera fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en tener la valentía de caminar, aún sin ver el camino completo. Es obedecer con el corazón, confiando en que aquel que promete es fiel para cumplir. La vida de Abraham es un testimonio eterno de que los mayores viajes comienzan con un solo paso de obediencia, un paso hacia lo desconocido, sostenido por una fe que mueve montañas. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se agota y esa promesa que tanto esperas nunca llega? Imagina a Abraham y Sarai. Dejaron todo atrás, su tierra, su familia, su seguridad, aferrados a una sola promesa divina, que serían padres de una gran nación. Pero los años pasaban, uno tras otro, y el silencio era su única respuesta. Las canas aparecían, la piel se arrugaba, y el vientre de Sarai seguía sin dar fruto. La esperanza comenzaba a parecerse a la locura. Una noche, bajo un manto de estrellas infinitas, Dios le habló a Abraham de nuevo. Mira al cielo, le dijo. Intenta contar las estrellas si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham, un hombre anciano con una esposa estéril, miró ese universo de luces parpadeantes. No había lógica, no había razón humana que pudiera explicar cómo sucedería. Pero en ese instante, en contra de toda evidencia, Abraham creyó. Y esa fe, esa confianza ciega en lo imposible, le fue contada por justicia. Sin embargo, la espera es dura. Sarai, viendo que los años no perdonaban, propuso una solución terrenal. Toma a mi sierva Agar, le dijo a Abraham. Quizás a través de ella pueda tener un hijo. Era un plan lógico, una costumbre de la época. Y así nació Ismael. Parecía que el problema estaba resuelto, que habían encontrado un atajo para cumplir la promesa. Pero los planes de Dios no se aceleran con soluciones humanas. La fe que busca atajos no cosecha las promesas eternas. 13 largos años pasaron. Abraham ya tenía 99. Era, para todos los efectos, un anciano al final de su vida. Fue entonces cuando Dios se le apareció de nuevo, con un pacto que lo cambiaría todo. Yo soy el Dios Todopoderoso, le declaró. Y en ese momento, le dio un nuevo nombre. Ya no sería Abraham, padre enaltecido, sino Abraham, padre de multitudes. A Sarai también le cambió el nombre a Sara, que significa princesa. Y con esos nuevos nombres, renovó la promesa de una forma increíblemente específica. Te daré un hijo,
y será de Sara. Abraham, al oír esto, cayó rostro en tierra y se rió. No era una risa de burla, sino de puro asombro y maravilla. ¿Cómo es posible?, pensó. ¿Un hombre de 100 años va a ser padre? ¿Y Sara, a sus 90, va a dar a luz? Parecía un chiste cósmico. Pero para Dios no hay imposibles. Lo que Él promete, lo cumple, sin importar cuánto tiempo pase o cuán absurdo le parezca a nuestra mente finita. La risa de Abraham se convertiría en el nombre de su hijo, Isaac, que significa Él ríe. Un recordatorio eterno de que la fe a veces nace de la risa ante lo imposible. El día finalmente llegó. Contra toda lógica, contra todo límite humano, Sara concibió y dio a luz a su hijo, Isaac, que significa risa, porque Dios había convertido el llanto de años en una alegría desbordante. Imaginen a Abraham, ya anciano, viendo a ese niño correr entre las tiendas del campamento. Cada paso, cada risa de Isaac era un eco constante de la promesa divina, un recordatorio viviente de que Dios cumple, aunque a veces su tiempo no sea el nuestro. La fe, sin embargo, no solo consiste en recibir. También exige aprender a soltar, a entregar lo que más amamos. Años después, la voz de Dios resonó de nuevo en el corazón de Abraham, pero esta vez su mensaje no traía consuelo, sino una prueba que estremecía el alma. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. Un silencio profundo debió caer sobre el patriarca. Isaac era la promesa hecha carne, el milagro andante. ¿Cómo podía Dios pedirle que lo sacrificara? Nada tenía sentido. Era una contradicción absoluta a todo lo que había creído. Pero la fe de Abraham era de una clase diferente. La fe que obedece no siempre necesita comprender. A veces, solo necesita la fuerza para dar el siguiente paso. Y así, emprendió el viaje. 3 días de camino hacia un destino incierto. Isaac, inocente, caminaba a su lado, cargando la leña para su propio sacrificio. En un momento, la pregunta inevitable rompió el silencio. Padre mío, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Con el corazón hecho pedazos, pero con una confianza inquebrantable, Abraham respondió con una de las frases más poderosas de la historia. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Llegaron al monte Moría. Abraham levantó el altar de piedras, colocó la leña con manos temblorosas y, en el acto de entrega más doloroso, ató a su amado hijo. El cuchillo de bronce brilló bajo el sol del amanecer, suspendido en el aire, a un instante de cumplir la orden divina. En ese momento culminante, una voz tronó desde el cielo. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Justo entonces, Abraham levantó la vista y vio un carnero, atrapado por sus cuernos en un matorral cercano. Dios había provisto. Tomó el animal y lo ofreció en lugar de Isaac. En ese monte, Abraham no solo recibió a su hijo de vuelta, sino que recibió una revelación que cambiaría su vida para siempre. Llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa El Señor proveerá. En el silencio del monte Moría, un eco quedó grabado para siempre en el corazón de Abraham. Entonces, la voz de Dios resonó en la quietud. Por mí mismo he jurado, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Los años pasaron. Abraham vio a Isaac crecer, formar una familia y vio cómo su descendencia comenzaba a multiplicarse, tal como se le había prometido. Comprendió entonces que la verdadera fe no solo transforma el presente, sino que deja una herencia de bendición que el tiempo no puede borrar. Siglos más tarde, los profetas hablarían de él como el padre de la fe. E incluso Jesús mismo diría: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. La historia de Abraham nos enseña una lección poderosa. La fe no es la ausencia de dudas o de miedo, sino la decisión valiente de avanzar confiando en Dios.
aunque el camino no se vea claro. Es elegir lo eterno por encima de lo temporal, lo invisible por encima de lo visible. Es tener la certeza de que, aunque no siempre entendamos sus planes, Dios es fiel y siempre, siempre cumple su palabra.